Vamos a retomar Mateo 19 desde el versículo 13 y vamos a ver una partecita del capítulo 20 también. Pero antes yo quisiera platicarte un descubrimiento que tuve en la semana mientras investigaba cuál ha sido una de las coronaciones más extravagantes que ha habido en la historia. No sé si alguna vez te haya tocado ver por televisión o leer acerca de las tradiciones de cómo coronaban a los reyes en Europa o en algún otro lugar, pero encontré una de las coronaciones más extravagantes de la historia. Es la coronación del rey Jorge IV, el rey que llamaban el rey del placer, porque su personalidad era así, era extravagante y siempre buscaba el placer. Y en su coronación, que fue el 19 de julio de 1821, hasta ese momento, la coronación de Napoleón había sido la más extravagante. Pero después el rey Jorge IV no se iba a quedar atrás y gastó alrededor de el equivalente a 13 millones de dólares en su coronación, que constaba de 3 partes. Una procesión hasta Westminster Abbey, un banquete y todo el servicio, ¿no?, de coronación, que incluía la lectura de un texto y el ungimiento, y etc. Que de hecho muchas de las cosas que se dicen en la coronación, ¿no?, de los reyes son parte incluso hasta el día de hoy de algunos himnos, como el de la Champions también, por si les gusta el fútbol. Entonces toda esta procesión, toda la gente estaba abarrotada en las calles esperando este momento. Y cuando aparece el rey Jorge, su vestimenta era una vestimenta especial, llena de motivos de plata, oro, diamantes y una capa que medía más o menos unos 8 metros de largo. Entonces varias personas tenían que cargar la capa con él y acompañarle durante todo ese recorrido. Fue la coronación más extravagante de un rey inglés en ese tiempo. Pero yo quisiera contrastarte este momento, este episodio en la historia, con otra procesión y coronación en la historia. ¿Quién hubiera imaginado que un hombre que estaba siendo tratado como un criminal, con sus vestiduras rotas, con la espalda con azotes, caminando hacia el Gólgota, cargando su cruz, aunque conocemos la historia, en ciertas partes del camino cayó y le ayudaron incluso a llevar su propia cruz por el cansancio? Y luego en el monte Calvario es el clímax de su coronación a través de unos clavos en un madero. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién hubiera pensado, si hubiera estado en ese momento en la calle, hubiera dicho: wow, mira, están tratándolo con tanta dignidad? Sin duda alguna es de la realeza, sin duda alguna este hombre está siendo coronado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Sin embargo, las Escrituras, el Nuevo Testamento menciona la crucifixión como el lugar donde Jesús estaba siendo coronado como el Rey del mundo. Y en la resurrección se demuestra, se vindica a Jesús. Dios vindica a Jesús demostrando: en verdad Él es el Mesías, en verdad Él es el Hijo de Dios, en verdad Él ha vencido a la muerte. ¿Por qué te pongo estos dos extremos, verdad? El rey Jorge, que hasta probablemente entre nosotros pensaríamos es que es demasiado extravagante. Con este contraste, Jesús yendo a la cruz. Porque Jesús ha estado a través del Evangelio de Mateo proclamando el reino de Dios y poniendo de cabeza lo que las personas creían que era el reino de Dios, despertando las expectativas que tenían las personas acerca del Mesías cuando Él estableciera su reino en el mundo. Los líderes han considerado que Jesús es un blasfemo y lo han desechado completamente. Los discípulos se sienten confrontados por el hecho de que Jesús ha anunciado su muerte.
Sin embargo, el reino que ellos tenían en mente, al igual que los líderes, era un reino político, terrenal, militar. Jesús como un gran líder, destruyendo a Roma, sus enemigos que estaban oprimiéndoles, y estableciendo a Jerusalén y a Israel como una nación soberana. Pero no ocurrió como ellos esperaban. Jesús estaba sanando enfermos, partiendo el pan con recaudadores de impuestos, juntando a 12 hombres humildes como sus discípulos, muchos de ellos pescadores, un recaudador de impuestos, considerado traidor, un guerrillero, un celote. Y esos eran sus discípulos. Jesús estaba relacionándose con los humildes, con los que eran un cero a la izquierda en su sociedad. No era el reino que ellos estaban esperando. Y no solo eso, Jesús entre el capítulo 16 al capítulo 20 anuncia 3 veces que Él va a morir, a ser traicionado, entregado a las autoridades y crucificado. En 3 ocasiones. De hecho, eso se convierte en el marco del capítulo 16 al 18. 3 ocasiones se nos comparte la muerte de Jesús. Está en el centro del Evangelio de Mateo. Hay algo muy importante en estos capítulos que Mateo quiere subrayar a nosotros, a todos aquellos que se han considerado seguidores de Jesús desde que Jesús resucitó. La muerte y resurrección de Jesús. Si Él es el Mesías, pero no es el Mesías que esperaban, sino es el Mesías del capítulo 53 de Isaías. Es el siervo de Jehová, aquel que el Señor sujetó a quebranto, aquel que fue molido por nuestros pecados, aquel que en su obediencia pagó el precio del pecado, pero también por su obediencia sería exaltado por el Señor. Jesús es el Rey que es el siervo sufriente. Si Él es el Rey, y ese es el tipo de Rey, ¿qué tipo de súbditos deben ser aquellos que forman parte de su reino? Es precisamente de esto lo que tratan el capítulo 16 al 18. Jesús ha estado enseñándole a los discípulos cómo es el reino de Dios, de qué trata su reino, qué significa que Él es el Mesías y qué significa que ellos son discípulos del reino, que van a caminar siguiendo los valores del reino de Dios. Pues ya hemos visto cómo en este bloque de enseñanza Jesús les ha mostrado cómo ser seguidores de Jesús tiene implicaciones en sus relaciones personales, pero también en el mundo. Los discípulos como una comunidad del reino de Dios, la iglesia que da testimonio del reino de Dios en el mundo, que proclaman el evangelio. ¿Qué los tiene que caracterizar si son seguidores del Rey que es el siervo sufriente? Los tiene que caracterizar, como hemos visto, la humildad, el no menospreciar a otros, el tener cuidado de no hacer caer a los demás, el buscar a aquellos que se alejan como si fueran ovejas perdidas, el valor más importante, el valor central de la comunidad cristiana debe ser la reconciliación, la restauración y el perdón. Y como veíamos hace 2 semanas, cuando Jesús enseñó acerca del matrimonio y el divorcio, vimos el contraste entre el propósito de Dios y el corazón duro de los líderes, que en su interpretación del matrimonio se acercaban al tema del matrimonio exigiendo sus derechos, empezando por cómo terminarlo. ¿Qué les responde Jesús? No solamente expone su corazón egoísta, sino el hecho de que en su interpretación se han desviado del propósito original de Dios. Así Jesús en todas estas porciones ha hablado de cómo es su reino, cómo se vive en su reino. Y lo que hoy veremos es exactamente lo mismo. Veremos a Jesús en 3 ocasiones, en 2 ocasiones con los niños y con el joven rico, y luego con una parábola explicándole a los discípulos la importancia del reino de Dios. Podríamos bosquejarlo así.
la importancia del reino de Dios por encima del estatus, la importancia del reino de Dios por encima de las posesiones y la importancia del reino de Dios por encima de la recompensa. Así como con los discípulos, Jesús quiere poner de cabeza nuestros valores, mostrarnos cómo es su reino y qué significa ser seguidores de aquel rey que es el siervo sufriente, que resucitó, venció y está vivo. ¿Te parece si oramos y meditamos en la porción que nos corresponde el día de hoy? Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado para orar, para meditar en tu palabra. Señor, permítenos ser confrontados por tu palabra. Confronta, Señor, nuestras actitudes. Confronta nuestras perspectiva torcida de la vida y permítenos ver más claramente a Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos del reino de Dios. Te lo rogamos, por favor. Amén. Acompáñame a Mateo 19, versículo número 13. La primera escena es esta escena donde Jesús está sirviendo a los niños y los discípulos intervienen. Dice el verso 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Aquí está esta pequeña escena donde los niños, sus papás están cerca de Jesús y los padres están llevando a los niños a Jesús para que ore por ellos, para que los bendiga. Y los discípulos creen que es una pérdida de tiempo. Y entonces los discípulos toman la actitud de quién puede y quién no puede acercarse a Jesús. Y deciden que los niños no vale la pena que hagan perder el tiempo a Jesús. Así que empiezan a reprender a los padres por llevar a los niños. Y Jesús también los reprende a ellos. Y les dice: no se los impidas, déjalos venir a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Jesús está usando esta situación para explicarle a los discípulos cómo es el reino de Dios en verdad. Ahora, ¿por qué los discípulos creerían que es una pérdida de tiempo? Porque los discípulos siguen pensando en la mentalidad del reino como un reino político, militarizado, que va a destruir a Roma, que va a poner en la cabeza a Israel, y que Jesús está haciendo campaña política y va a vencer, y cuando eso suceda, ellos van a tener posiciones de importancia dentro del reino. Es lo que ellos están concibiendo. Y en ese sentido, los niños que en esta cultura, los niños, aunque queridos, no tenían ningún voto, ninguna importancia en un sentido económico, en un sentido político, se convierten para los discípulos en un estorbo. Están haciendo perder el tiempo a Jesús con estos niños que en realidad no le pueden ofrecer nada, no pueden regresarle nada, no pueden contribuir en la campaña política de Jesús. Pero entonces Jesús los detiene y les enseña una cosa, les enseña lo equivocados que están. Por cierto, ¿no te encanta cómo Jesús dignificó a las mujeres y a los niños en las Escrituras? Como lo vimos hace 2 semanas, y ahora Jesús trajo dignidad a aquellos que en nuestra cultura a veces marginamos y hacemos a un lado. Pero el Señor trajo dignidad a la mujer y a los niños. Y Jesús entonces utiliza esta situación para enseñarles algo a los discípulos. Jesús pone a los niños de ejemplo de cómo es el reino de Dios. Ahora una pregunta. ¿A qué se refiere Jesús con tienes que ser como uno de ellos? Porque de ellos, de los que son así como ellos, es el reino de los cielos. ¿Qué características está subrayando Jesús?
¿Qué es lo que tendrían que imitar los discípulos? Bueno, una de las cosas que a veces se dice, pero en realidad es completamente equivocado, es asegurar, bueno, es que los niños son buenos por naturaleza. Entonces los discípulos tienen que ser como niños. En realidad Jesús no está mencionando o subrayando en nada de esto. Porque los niños en realidad pueden ser ingratos, ambiciosos, egoístas y hasta crueles. Entonces no es eso. ¿Qué característica entonces sería? Pues Jesús está contrastando las ambiciones y las aspiraciones de los discípulos por estatus e influencia con un niño que en esta cultura es sin influencia y es completamente vulnerable. Jesús le está diciendo, a menos que te hagas poco importante como ellos, no puedes ser parte del reino de los cielos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Como dijo Michael Wilkins en su comentario, los discípulos no solo tienen que aprender a servir a los que son niños, o a los que son débiles, o a los que son vulnerables, también tienen que tomar la actitud de pequeñez. Porque, te das cuenta, ellos están ignorando a los niños. Es una pérdida de tiempo. Pero se han olvidado de una cosa. Dios precisamente se glorifica en la debilidad. Dios precisamente exalta a los que se humillan. Ahora, sin duda alguna, esto no solo es un problema para los discípulos, es un problema para nosotros. Porque, ¿qué significa tener que hacerme pequeño? ¿Sabes? Jesús dice en el centro de esta porción que vamos a leer, aquellos que son primeros serán los últimos, y aquellos que son los últimos serán primeros. Los discípulos no quieren ser los últimos, ¿me explico? Quieren ser los primeros. Y Jesús está poniendo todo de cabeza, todo su mundo, lo que valoran, lo que creen que es importante, lo está poniendo de cabeza. Para mostrarles el problema de su corazón, para enseñarles que en el reino de Dios se estima mucho más la debilidad que el estatus, que la posición. Porque Jesús se asocia con los humildes, se asocia con los desprotegidos, con los que no tienen derechos, con los que son considerados insignificantes. Con ellos se asocia Jesús, con los rotos. Entonces, ¿te das cuenta? Para ser grande en el reino de los cielos, tienes que considerarte de poca importancia. En otra ocasión, los discípulos estaban peleando entre ellos por quién iba a ser el más importante, una vez más, cuando Jesús estableciera, en su perspectiva, un reino político. Y Jesús toma a un niño, lo acerca a él y les dice, el que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Y el que quiere ser más grande, el que quiere ser el primero, es el que sirve a los demás. Sabes, vivimos en una cultura en donde el valor principal de nuestra cultura es luchar por nuestra felicidad personal. Y esto choca completamente con la enseñanza del reino de Dios. Ahora, por favor, no me malentiendas. No estoy diciendo que ser un seguidor de Jesús es buscar hacer tu vida infeliz. Sí me explico. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que el tratar de buscar mi felicidad como mi valor principal se ha convertido en un ídolo en nuestra cultura. Por eso la juventud, las posesiones, el estatus son las cosas que más valoramos. Y eso choca directamente con lo que en el reino de Dios se valora. Por eso, en la Segunda Guerra Mundial, mientras tenías el
mito nazi de una raza superior y una exterminación del débil. Dietrich Bonhoeffer describía lo que un pastor y su hijo ahí en Alemania habían hecho, lo que él llamaba un pedacito del cielo, un pedacito del paraíso, un centro de asistencia para personas con enfermedades mentales, donde los débiles eran valorados, cuidados y protegidos. Era un pedacito del cielo en un momento donde, culturalmente hablando, había quienes en el poder decían que el más fuerte es el más importante. ¿Me explico? En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, el más grande es el que reconoce su poca importancia, el que se hace como un niño, vulnerable. ¿Por qué? Porque los niños le pueden ofrecer algo a Jesús. ¿Qué le podían ofrecer a Jesús? Exacto. Cuando entiendo que no tengo nada que ofrecerle, que yo lo necesito a Él, entonces me hago pequeño. ¿Me explico? Y empiezo a mirar a aquellos que en mi sociedad podrían considerar débiles, pero que Jesús ama y que son importantes para Él, y empiezo a servirles. ¿Me explico? Y creo que esto tiene que comenzar en nuestra casa, con cómo tratamos a nuestra familia. Pero mira, también Jesús, en la siguiente escena tenemos la historia del joven rico. Y que también va hilado a este tema del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios por encima de la búsqueda de estatus. Pero mira ahora el reino de Dios por encima de las posesiones. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ok, ahora regresamos al resto. Pero déjame platicarte un poco qué está sucediendo aquí. Bueno, esta probablemente es una de las historias más conocidas, ¿estás de acuerdo? En historias de la Biblia que son muy conocidas. Y este joven rico, le llamamos así porque vemos en la historia que Jesús menciona que tiene muchas posesiones, ¿no? Y por eso le llamamos la historia del joven rico. Se acerca con Jesús con una pregunta sincera, tiene una búsqueda sincera. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo ser parte del reino de Dios? Y se acerca diciéndole: Maestro bueno. Ahora Jesús contesta, ¿no te encanta cuando Jesús contesta y contesta lo que no crees que va a contestar, lo que nadie espera? ¿Okay? Le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. ¿Por qué le responde así Jesús? Está Jesús diciendo: oye, no me llames bueno. Bueno solamente hay uno, Dios. Es más probable que Jesús le está diciendo más bien al joven rico: ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Comprendes lo que acabas de decir? Porque bueno hay uno, Dios, y me acabas de llamar Maestro bueno. ¿Entiendes lo que estás diciendo? ¿Entiendes a quién te estás acercando? ¿Sabes?
el problema del joven rico es que reconoce a Jesús como una figura de autoridad religiosa, pero todavía no está dispuesto a comprometerse y convertirse en su discípulo. Y eso es lo que vamos a ver a Jesús tratar de hacer. Jesús quiere abrir los ojos de este joven rico para que este joven rico en realidad pueda ser libre para seguir a Jesús. No verle como una voz religiosa de autoridad, sino verle más que un maestro bueno, sino como Emmanuel, Dios hecho carne. Así que Jesús le dice, ok, pero si te refieres a ser perfecto, quieres ser perfecto, dice, vas a tener que hacer lo que sigue. Ok, entonces mira el verso 18. ¿Cuáles son los mandamientos que Jesús le recomienda sobre entrar a la vida eterna? ¿Qué mandamientos debe guardar? Pues Jesús le dice, verso 18, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces básicamente Jesús selecciona algunos de los mandamientos que forman parte del decálogo, como los 10 mandamientos, y teniendo al final el resumen, ¿no?, de algunos de los mandamientos que tienen que ver con relacionarnos con los demás, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora lo interesante es la respuesta del joven rico, que es, Señor, ¿no?, va a decirle yo, Jesús, yo he guardado todo esto desde mi juventud. ¿Qué me falta? ¿Notaste eso? Mira el verso 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Y mira la respuesta del Señor. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. ¿Por qué Jesús le diría si quieres ser perfecto? ¿Qué significa ser perfecto aquí? Bueno, si te das cuenta, este joven rico ha guardado los mandamientos, por lo menos eso es lo que dice, y es muy probable que sea cierto. Él ha guardado estos mandamientos desde joven, ha sido un buen judío, ¿me explico? Pero Jesús quiere llevarle a una clase de justicia que es superior a esta justicia. Ser perfecto significa ser completo, estar entero. ¿A qué tipo de perfección se refiere Jesús? ¿O qué tipo de justicia? Bueno, al comienzo del Sermón del Monte, Jesús le dice a la multitud lo siguiente: a menos que la justicia de ustedes no sea superior a la de los escribas y fariseos, no pueden participar del reino de Dios. Ok, Jesús, tengo que superar la justicia de los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas son las personas más celosas en el cumplimiento de la ley. Son tan celosas que hasta diezman las plantitas de su jardín. ¿Cómo puedes ser más justo que los más justos? ¿Me explico? ¿Cómo puedes superar esa clase de justicia de los que evidentemente, diríamos el día de hoy, no, pues se van a ir al cielo con todo y zapatos? Bueno, el problema está en que Jesús dice, no, esa justicia solamente es externa. La justicia a la que se refiere Jesús con ser perfecto se refiere a la que recibes cuando reconoces el pecado y reconoces a Jesús como el Rey. Y Él te da justicia, Él te da una nueva vida. A esa justicia se refiere. Por eso Jesús en el Sermón del Monte comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. La justicia a la que se refiere Jesús es aquella que transforma la vida de las personas cuando reconozco a Jesucristo poniendo mi esperanza y mi confianza en Él. Y a eso es a donde quiere llevar Jesús al joven rico. El joven rico ha cumplido los mandamientos, probablemente sí. Ha cumplido con el estándar externo. Se acerca a Jesús y lo reconoce como una figura religiosa auténtica de autoridad, pero no es suficiente. Tiene que convertirse en un discípulo.
Tiene que reconocer su necesidad y ponerse bajo el reino de Jesús. Ahí lo quiere llevar Jesús. Solo que el joven rico todavía no puede verlo. Y entonces por eso Jesús le dice, ok, ¿quieres ser perfecto? Vende todas tus posesiones y sígueme. ¿Cuál fue la respuesta del joven rico? Dice ahí, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y es aquí donde Jesús utiliza esto para decirle a los discípulos, ¿se dan cuenta? Qué difícil es a un rico entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello entrar en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pero los discípulos se sienten confrontados y mira lo que dice el 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, exacto. Bueno, no dijo exacto, pero eso es lo que les dijo. Dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Te das cuenta que Jesús está tomando todas las ideas preconcebidas de los discípulos acerca de la vida y el reino de Dios y ¡pum!, los está sacudiendo y poniéndolos de cabeza? Así como cuando Jesús habló del matrimonio y quitó toda esta confusión de escuelas de interpretación, como nos contó nuestro pastor hace 2 semanas, para decirles, no, así no era en el principio. El matrimonio es un compromiso de por vida. ¿Cómo dijeron los discípulos? No, pues así, pues no sé si conviene casarse. ¿Te acuerdas que dijeron eso? Porque Jesús estaba desafiando sus expectativas y mostrándoles lo equivocado que estaban al tener una interpretación mundana. Y ahora Jesús está haciendo lo mismo respecto a las posesiones. Ahora, déjame ponerlo así. El problema del joven rico no es que era rico. No eran sus posesiones, sino que sus posesiones lo poseían a él. Ese era el problema. No su riqueza, sino el lugar que le había dado a sus posesiones. Jesús no le dio esta instrucción a otras personas. No ves a Jesús diciéndole a todos, vende tus posesiones y sígueme. Se lo dijo a este joven rico. ¿Por qué? Porque Jesús está mostrándole a este joven rico que el verdadero problema no es el cumplimiento externo de la ley, sino el compromiso de su corazón. El joven rico tiene otro Dios, al que adora y al que es leal, sus posesiones. Y eso le estorba completamente de comprometerse completamente con Jesús. Y por eso le dijo esto, para mostrar su necesidad. Trágicamente, el joven rico se dio la vuelta y dejó a Jesús. Y por eso se voltea a Jesús para decirles, el reino de Dios es más importante que las posesiones. Ahora, ¿sabes? Tú y yo podemos caer en la misma tentación que este joven rico. Tú y yo podemos poner por encima las posesiones y las riquezas. Las cosas no son malas en sí. El dinero no es malo en sí. De hecho, el dinero es una bendición de Dios, sea mucho o poco, que podemos usar para su gloria y su reino. Mira, quisiera que fueras con un momento conmigo a 1 Timoteo, capítulo 6, verso 17. Y mira lo que dice acerca de Pablo dando instrucción a los ricos en una congregación cristiana. Dice el verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean, número 1, altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿En algún momento ves que Pablo dice, dile a los ricos de este mundo que dejen de ser ricos?
El problema no es el dinero. El problema es el corazón. Y ese es un problema de ricos y de no ricos. ¿Me explico? Es un problema del corazón. Así que Jesús no le dijo a todos, vende tus posesiones y luego sígueme. Se lo dijo al joven rico. Pero Jesús sí nos dice a todos nosotros que su reino está por encima de las riquezas y las posesiones. Y que como cristianos, así como, ¿quién es el más importante? El que es como un niño y sirve a los demás. ¿Quién es realmente rico en el reino de Dios? El que no tiene sus manos sobre sus posesiones, sino que con libertad y generosidad, tenga mucho, tenga poco, puede dar. En el reino de Dios, eres rico cuando no acumulas, cuando eres generoso, cuando entiendes que las riquezas son una oportunidad para honrar al Señor y servir a los demás. ¿Sabes? Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que en realidad Jesús está haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que más amamos? ¿A quiénes realmente somos leales? Déjame ir un poquito más allá. ¿Qué es aquello que si lo perdieras el día de hoy, pierdes el propósito de vivir? Yo sé que a lo mejor cristianamente hablando inmediatamente vamos a decir Jesús, pero siendo sinceros, ¿qué es eso? Ese es tu tesoro. Es lo que más amas. Eso es lo que adoras. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Qué te preocupa más perder? Y vas a encontrar tu tesoro. Mi tesoro. You're precious. No, perdón, esa es otra cosa. Aparte es my precious. No sé por qué dije you're precious. Familia preciosa, permitamos hoy que Jesús, como los discípulos, nos ponga de cabeza y nos muestre nuestra necesidad de reconocer que quizás nuestra lealtad no siempre es a Él y quizás nuestro tesoro no siempre es Él. Cuando interpretamos la vida en base a nuestras riquezas o nuestras carencias, eso se convierte en los lentes por los cuales vemos la vida. Definimos nuestras relaciones en base a lo que tenemos, ya que lo tengo que proteger. O a las carencias, hasta qué tengo que lograr para obtener lo que quiero. Como les decía hace un momento, estamos en una cultura donde el valor principal es mi felicidad personal. Y lo protegemos a toda costa. Sacrificamos todo por ello. Es nuestro tesoro. Pero ese tesoro nos estorba completamente del verdadero tesoro, de aquel que puede satisfacer nuestros anhelos, de aquel que puede darnos esperanza. Seguir a Jesús, conocerlo a Él. Eso es la vida. A eso se refiere Jesús con ser perfecto. No te dice, vende tus posesiones, pero sí nos dice que tus posesiones no te posean. Ponlas en el lugar correcto. Sígueme a mí. Sígueme a mí. Al final, vamos a terminar ahí, los discípulos contestan a Jesús algo que muestra la intención equivocada de su corazón y Jesús termina con una parábola cerrando el tema. El joven rico no quiere ser último, ¿verdad? Quiere ser el primero. Por eso Jesús va a decir lo siguiente. Mira el verso número 27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, Pedro aquí es experto en finanzas y administración y todo, y hace cálculos a ver si el joven rico
y nosotros hemos dejado todo. Señor, ¿qué nos vas a recompensar? Porque nosotros lo dejamos todo por ti. Y aunque Jesús le va a responder, sí hay una recompensa en haber dejado todo y seguirme, más adelante vamos a ver a Jesús anulando la idea de que Dios nos debe algo o que de alguna manera hemos sido recompensados con vida eterna por haber obedecido. Jesús va a anular completamente esa idea. Mira lo que dice Jesús en el verso 28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así es como Jesús le llamaba al fin del mundo, la regeneración. Porque déjame decir algo, en la Biblia no existe el fin del mundo, existe el fin de la maldad y el comienzo de cielos nuevos y tierra nueva. Por eso Jesús no habló del fin del mundo, sino de la restauración de todas las cosas. En realidad, en el final, la Biblia habla de cómo un día Dios acabará con toda maldad y toda injusticia para establecer un reino de paz y justicia sin fin. Esa es en realidad la manera en la que Jesús describía al fin del mundo. Entonces, pues eso es más de película hollywoodense. No hay fin del mundo, ¿ok? Es decir, sí hay un momento de gran tribulación, pero no hay esta idea de el mundo se va a acabar. No, se va a acabar la maldad para dar paso a un mundo libre de maldad e injusticia. Y cuando eso suceda, Jesús le dice a estos 12, no a todos, sino a estos 12. Ustedes que lo han dejado todo por seguirme, ustedes se van a sentar en el trono conmigo para juzgar a las tribus de Israel. Pero luego Jesús extiende esto a los demás diciéndoles, a todos nosotros, verso 29. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, si te dedicas a los postres, ya la hiciste, porque vas a ser primero. No, no es verdad. No es eso. Pero mira el verso 1 del capítulo 20. Nada más vamos a leer esto y ahí vamos a cerrar. Jesús termina con una parábola para explicar qué es esto de que los postreros serán primeros y los primeros postreros. Mira. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, o sea, los que contrató al final, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. ¿Viste su queja? Que los trató con igualdad, ¿no? Y eso se le hizo injusto. Dice que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pocos los
escogidos. Así que Jesús, tomando una historia de un viñedo que es tan importante en la cultura de Israel, y que en Israel, por ejemplo, Israel en la Biblia se representaba a través de un viñedo, y Dios siendo el de Israel. Entonces, cuenta la historia de unos jornaleros, es decir, personas que no tienen un trabajo fijo, sino que estaban en la plaza y que los contratabas y trabajaban ese día nada más. Y nos dice que el padre de familia contrató en los diferentes horarios. A las 6 de la mañana contrató hombres, a las 9 de la mañana, a las 12 del día y luego a las 3 de la tarde y al final por ahí de las 5 de la tarde, a una hora de que terminara la jornada laboral, porque a las 6 en esta cultura ya era pasar a otro día. Ahora, estas personas, estos jornaleros, son personas que viven al día, en verdad, al día. No tienen nada más que lo que ganan ese día, un denario, el salario mínimo, y te alcanza para comer tú y tu familia, y al otro día hay que estar en la plaza sin nada, esperando que alguien te contrate para obtener un denario. Así que ha ido contratando trabajadores a lo largo del día, pero llega con unos como 5 de la tarde, nadie los ha contratado, nadie. Y les pregunta, ¿qué hacen aquí desocupados? Nadie nos contrató. No tienen trabajo, no tienen chamba, no tienen para comer ese día. Le dice, ok, vengan, trabajen esta hora que queda, trabajen en mi viñedo. Entonces, a la hora de pagar, el padre de familia le dice al asistente, págales a todos, pero empieza por los últimos que contratamos y dales un denario. Así lo hace. Cuando los que empezaron desde las 6 de la mañana vieron eso, dijeron, no, pues de aquí somos. Si trabajar de una hora y les pagó un denario, ¿cuánto nos va a pagar? Entonces, ¿te imaginas? Abre su bolsita y tiene un denario y se empieza a quejar. La verdad, dime si no te incomoda esta historia y en cierta manera te quieres poner del lado de estos jornaleros y decir, sí está medio injusto, ¿no? Porque, oye, el sol, las rodillas y todo el día ahí. Dime si no. ¿Verdad que sí? ¿Sentimos injusticia? Pero cuando ves esta historia te das cuenta que es un espejo en el que más bien a través de esta historia se está reflejando nuestras actitudes. Y lo que le dice el jefe de familia, el padre de familia es a estos jornaleros, ¿por qué eres envidioso? Si no te hubiera contratado yo no tendrías nada para comer hoy. ¿Por qué te quejas? ¿No te pagué lo que te dije que te iba a pagar? ¿Acaso tienes envidia de que soy bueno y también les di trabajo a ellos que no tenían nada? ¿Sabes cuál fue el problema de estos jornaleros? Se les olvidó que no merecían lo que estaban recibiendo. Entonces Jesús confronta a Pedro para decirle, sí hay una recompensa, pero no olvides esto. No existe la posibilidad de que hagas a Dios deudor de lo que Él ha hecho por ti. Y si ustedes son mis discípulos, no es porque lo merecen, es porque Dios les ha mostrado gracia. Y si quiero alcanzar a otros que tú no considerarías, y si los bendigo también, ¿sí me explico lo que está haciendo Jesús aquí? Entonces déjame cerrar el mensaje así. El reino por encima del estatus, el reino por encima de las posesiones y el reino por encima de la recompensa. Cuando tú y yo pensamos que merecemos algo por nuestro tiempo, diligencia, habilidad, servicio a Dios, nuestro corazón ya está, como dice aquí, envidioso o en literal con un ojo malo. Es chistoso llamarle a la envidia ojo malo, pero la idea es que el ojo es la ventana de lo que hay en mi corazón y la envidia solo está asomando lo que hay en mi corazón. Cuando hay ingratitud en mi corazón, cuando pienso que Dios me debe algo, me he olvidado que Dios me llamó sin méritos, por gracia, que nos ha dado gracia abundante. Entonces, examina una vez más tu corazón. ¿Hay queja en tu corazón? ¿Hay queja en mi corazón? ¿Hay ingratitud? ¿O reconozco que no merecía nada? Como un niño puedo recibir
reconocer mi vulnerabilidad y reconocer a Jesús y recibir su reino. Puedo soltar mis posesiones y reconocer todo es un regalo de Él y todo es para Él. Puedo quitar esos estorbos y seguir a Jesús y disfrutar de su amor y gracia sabiendo que no merezco nada y que Él ha sido bueno. Este es el reino de Dios. A este reino hemos sido llamados. Oramos. Señor, gracias por no dejarnos ciegos, Señor, por no dejarnos como estamos, Señor, sino confrontarnos y mostrarnos las actitudes de nuestro corazón, actitudes torcidas, actitudes perversas, que tú quieres limpiar, Señor, que tú quieres ayudarnos a seguirte completamente, a dar nuestra vida en compromiso a ti, Señor, completo, en respuesta a tu amor. Señor, no merecemos nada, no merecemos la vida que nos has dado, la vida eterna. Ha sido un regalo, Señor. Perdónanos cuando ha habido queja en nuestro corazón y olvidamos lo bueno que eres. Perdónanos, Señor, cuando nuestros ojos se llenan, Señor, de otros tesoros. Cuando en nuestro corazón ponemos nuestra esperanza en otro lugar. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando buscamos la influencia, la posición y el estatus, en lugar de buscar más bien reconocer nuestra necesidad de ti y servir a aquellos a quienes tú amas, Señor. Por favor, ayúdanos a ver la vida como tú la ves, Señor. Transforma nuestra manera de pensar, te lo rogamos.